Carmen Navarrete y estamos aquí en un capítulo más de Sexualia TV. Vamos a hablarles acerca de un tema que es muy importante y está muy en boga el día de hoy. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela del mono como una emergencia sanitaria mundial. Esto requiere de una gran coordinación por parte de todos los servicios de salud del mundo. A raíz de esta pronunciación por parte de la OMS, podemos formularnos varias preguntas. La primera que nos hacemos es, ¿cómo se están distribuyendo los casos de la viruela símica? ¿Cómo se están presentando? ¿En dónde se están presentando? ¿Quiénes podemos infectarnos? Y una pregunta muy importante y que está causando mucho revuelo es preguntarnos si la transmisión de la viruela símica puede ser por vía sexual. Bueno, para responder estas preguntas nos podemos ayudar de la epidemiología. La epidemiología es una ciencia que nos va a ayudar a estudiar cómo se distribuyen y cuáles son las causas de los eventos de salud en una población. Y cuando hablo de eventos de salud en una población, también están incluidos los eventos sexuales y reproductivos. Una vez que la epidemiología nos ayuda a caracterizar la distribución y las causas, con estos resultados podemos implementar programas de salud, podemos implementar una vigilancia epidemiológica y también podemos implementar medidas de precaución y de control de estos eventos. La viruela humana es una enfermedad que ya había sido erradicada desde 1970, pero sí ha existido la viruela símica desde los 70, donde es una enfermedad común, es una infección común en África, ¿sí? Ahí, desde esos años hasta la fecha, encontramos casos de forma endémica. ¿Qué significa una endemia? Que una enfermedad está presente en ciertas temporadas del año en una comunidad. También a través de la epidemiología sabemos que la viruela símica es una zoonosis. ¿Qué significa una zoonosis? Bueno, que es una infección que se puede transmitir de animales a humanos. También sabemos que esta viruela símica es causada por un virus. Este virus pertenece al género de los ortopoxvirus. También nos han permitido identificar cuáles son los síntomas que presentan los infectados por este virus. Bueno, aquí tenemos que la primera fase empieza con una fiebre importante, una fiebre alta. Posteriormente, también los pacientes o las personas infectadas refieren dolor muscular, presentan inflamación en los ganglios, en las cadenas ganglionarias, ya sea de ingles o de cuello. Esta es una de las características que diferencia a esta infección de otras enfermedades donde también se presenta lesiones cutáneas. Posteriormente, ya aparecen las lesiones cutáneas. Primero, son como unos granitos en forma de pápulas que muchas personas la confunden con un simple acné, y que aparece primero en cara, posteriormente en manos y en pies. Ya después de pasado un tiempo, estas lesiones también pueden distribuirse en tórax y muchas veces también en genitales. Estas lesiones contienen un líquido, ¿sí? Que con el paso de los días, estas lesiones duran aproximadamente de 2 hasta 4 semanas. Entonces, llevan un proceso donde primero es una pápula, es como una bolita, posteriormente esta pápula se abre y hay salida de líquido y después forman una cicatriz, ¿no? una costra, ¿sí? Y hay que esperar hasta que esa costra se caiga totalmente. ¿Cómo se está distribuyendo esta infección? Bueno, actualmente hasta julio del 2022 se reportan más de 18,000 casos en todo el mundo, distribuido en 72 países. En México,
se ha visto también hasta esta fecha, hasta julio del 2022, que se han presentado más de 60 casos en diferentes estados de la República, principalmente en la Ciudad de México y Estado de Jalisco. Para que nosotros podamos implementar medidas adecuadas de prevención y de control para la enfermedad, el punto clave es conocer cómo se transmite este virus. Sabemos a través de los estudios epidemiológicos que una de las principales formas de transmisión es a través del contacto. El contacto de persona a persona. Puede transmitirse a través de las gotitas de saliva cuando nosotros hablamos o gritamos o estornudamos. Pero la principal contacto, vuelvo a mencionar, es a través del contacto con el fluido de las secreciones que se encuentran, dentro de estas lesiones. También se ha visto que ha habido otros fluidos donde pueden estar, como les mencionaba, la saliva. Al nosotros tener contacto piel con piel, el contacto estrecho, por ejemplo, cuando nos abrazamos, cuando damos un beso, esos son los mecanismos de transmisión más probable. También se ha visto que se puede transmitir cuando estamos cerca de otras personas que están infectadas en un cuarto a menos de 1.5 metros de distancia por un tiempo prolongado. Otra forma que se ha visto que se transmite es a través de fomites. ¿Qué significan fomites? Bueno, son objetos o artículos que están contaminados con el virus, ¿sí? Que han tenido contacto con la persona infectada. Por ejemplo, y los más comunes son la ropa de cama, también puede ser la ropa en sí, su vestimenta, los utensilios con los que se alimenta, incluso también el celular, los dispositivos móviles u otros artefactos de uso personal como los cepillos de dientes. Regresamos a una de nuestras preguntas iniciales, que es, ¿la viruela símica puede considerarse una infección de transmisión sexual? Bueno, pues la respuesta, de acuerdo a algunas investigaciones científicas que se han hecho, es que hasta el momento no se sabe si ese es un mecanismo de transmisión, la vía sexual. Ahora en julio del 2022 hay un artículo que se publicó en el New England Journal of Medicine, en el cual estudiaron a 538 casos de 16 países, de casos confirmados de viruela símica en 16 países. Uno de los principales resultados fue que el 95% de las personas infectadas de estos casos habían tenido un contacto sexual con múltiples personas o de forma ocasional. Los autores de esta investigación concluyeron que no se puede, con esta información, decir que la transmisión sea a través de semen o de fluidos vaginales. Esto todavía no se ha investigado a fondo. Ahora, hay otro artículo que se publicó en junio del 2022 en una revista científica. Este se realizó en España. Aquí lo que hicieron fue analizar 147 muestras de fluidos de 12 personas contagiadas. Ellos analizaron si se encontraba el ADN del virus. Sí se encontró en saliva, en semen. Sin embargo, el hecho de haber encontrado material genético de este virus no significa que se encuentre el virus presente para ser infectante. Entonces, lo que prosigue es investigar si el virus se puede aislar de estos fluidos. El único fluido donde se ha encontrado en sí el virus es en las lesiones cutáneas. Esto nos descarta que podamos decir que esta infección es exclusiva de algún grupo o de alguna comunidad en particular. El decir que es de un grupo en especial, la ONU comenta que puede ser perjudicial para implementar medidas de prevención y de control. Y ellos tienen la experiencia de cuando inició la pandemia por el virus del VIH. Esto ocurrió que en un principio se estigmatizó y se dijo que era exclusivamente de un grupo, ¿sí?
Y esto lo que sucede es que hace que ciertas personas tengan miedo, sientan culpa, se sienten estigmatizados y entonces impide que acudan oportunamente a los servicios de salud. Obstaculiza la identificación de casos, obstaculiza también el seguimiento de los contactos y por lo tanto no se permite que que se rompa con la cadena de transmisión. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la cadena de transmisión? Que sigue habiendo la transmisión del virus de persona a persona. Sí sabemos que durante los encuentros sexuales o los encuentros eróticos sí podemos tener contacto de persona a persona, ¿no? Aquí el simple hecho de estar dos cuerpos desnudos teniendo roce, fricción a través de un abrazo, a través del contacto piel a piel, de boca a piel, sí podemos decir que los encuentros sexuales pueden clasificar como uno de los principales factores de riesgo para infectarse con el virus de la viruela símica. La OMS ha emitido ciertas precauciones que tenemos que tener. Si bien pues, los encuentros eróticos, los encuentros sexuales, es una necesidad del ser humano y también parte de nuestro derecho al placer, ¿verdad? Sí tenemos que tener ciertas precauciones. Y esto es porque pues, todos podemos estar expuestos al virus de la viruela símica. ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar? Bueno, la OMS nos dice que en la medida de lo posible procuremos no tener encuentros sexuales con personas desconocidas, con múltiples personas también, que en la medida de lo posible se tenga precauciones al estar en eventos masivos. También es importante que ser honestos con la pareja y que si o con la persona que vayamos a tener un encuentro sexual, si tengo alguna lesión, alguna cutánea que no sé de dónde proviene o que no estaba, que si en días previos yo me sentí mal, tuve fiebre o dolor muscular, etcétera, también evitar tener relaciones sexuales o encuentros sexuales con otras personas. Entre las medidas generales que emite la OMS está el aislamiento estricto de los casos positivos y bueno, en cuanto a las relaciones, a los encuentros eróticos, es muy importante el uso de condón o barreras de látex, ¿sí? Que si bien, como ya hemos estado mencionando a lo largo de la charla, no se ha comprobado que sea a través de la fricción de genitales o de fluidos como el semen o los fluidos vaginales, sí es muy importante seguir con las medidas de salud sexual y esta incluye pues, el uso de preservativo. Es responsabilidad de todos el uso de estas medidas. También es importante el lavado de manos. El lavado de manos antes de tener un encuentro sexual y en la medida de lo posible después de tocar los genitales de nuestro compañero sexual. Es muy importante esto, ¿no? El lavado de manos antes y después con agua y con jabón. Va a ser muy difícil que a través de los estudios científicos podamos determinar si realmente es una infección de transmisión sexual. Sí podemos seguir estudiándolo y podemos seguir haciendo estudios en el cual podamos determinar esto. Sin embargo, las prácticas para contagiarnos debemos evitarlas al máximo. Actualmente hay alertas en ciertos estados, en ciertos países, por ejemplo, como en San Francisco, California, en Estados Unidos, ¿no? que ya emitieron alertas sanitarias por el gran número de casos que se han detectado en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, es una infección que ahorita tenemos que estar en alerta y tenemos que seguir con nuestras investigaciones epidemiológicas y caracterizándolos e ir dando el seguimiento de cómo se va comportando esta infección. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Síganos aquí en Sexualia TV. Es un placer haber estado con ustedes y hasta la próxima.
sexual ya te ves.